chilango, toda la vida he vivido en el Distrito Federal, de 34 años de edad, casado, con 3 hijos, felizmente casado, que tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura en Derecho y un máster en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en Democracia y Parlamento, y bueno, un firme creyente de las causas de la izquierda hoy en día en el país, ¿no? Eso sería así a grandes rasgos, sin entrar en detalles, quién es Néstor Núñez. ¿De dónde le nace a Néstor este placer de trabajar en la izquierda? Este placer primeramente de estar en la política, aunque es muy cansado, Claro. y luego en la política y en la izquierda. Bueno, mira, toda la vida he estado cercano a procesos políticos y electorales desde la casa, pero te diría que mi acercamiento real, contundente a la izquierda y a participar activamente en el proceso político del país se da en 2005. Se da en 2005 con el tema del desafuero de Andrés Manuel, ¿no? Me pareció, como a millones de mexicanos, pues un abuso y un exceso de parte del aquel entonces presidente Vicente Fox, y pues eso nos llevó a muchos que pues sí participábamos, que sí opinábamos, que sí leíamos, pues nos volvió activistas, ¿no? Nos hizo asumir la parte que muchas veces se queda uno de espectador, y a mí el desafuero pues como a muchos nos prendió, ¿no? Dijimos, no puede ser que quieran regresar esos viejos tiempos en los que por la vía legal te detenían a cualquier persona para participar en los procesos electorales. Entonces yo te diría que mi acercamiento y mi enamoramiento con las causas de la izquierda se da de forma contundente en 2005. Y posteriormente participo en la campaña presidencial de 2006, donde tengo el gusto de conocer a Ricardo Monreal, y me invita a trabajar con él después de haber coincidido en la defensa jurídica del proceso electoral del 2006, del fraude electoral del 2006. Del fraude, gigantesco fraude. Exactamente, y ahí me integro a su equipo de trabajo, en el cual vengo desempeñándome desde el 19 de septiembre del 2006 hasta la fecha. Y pues bueno, no podemos dejarte pasar sin preguntarte cuál es tu opinión referente a este cambio tremendo que están haciendo en la energía, en la luz, en el gas, en el petróleo, en el agua, a nivel nación. ¿Cuál es tu sentir y tu pensar? Mira, como te platicaba, me tocó estar en las 60 y las 61 legislaturas con Monreal en el Senado, y ahora en las 62 en la Cámara de Diputados, y me ha tocado vivir muy de cerca los procesos estos llamados de las reformas estructurales. En el caso del tiempo que estuvimos en el Senado, en aquel entonces presidente Felipe Calderón, desconocido por muchos de nosotros, no se atrevió, tuvo intentos, y la verdad es que la contundencia del movimiento social en la calle logró contener principalmente la reforma energética. Calderón no se animó a tocar artículos de la Constitución, pero sí quiso por la vía legal darle la vuelta al artículo 27 y al artículo 28 de la Constitución para poderle dar contratos a privados en materia de hidrocarburos. Lo logramos detener, muchos participamos en aquel movimiento de las Adelitas, que eran las más famosas, ¿no? Sí, pero ahí estuvimos, se quedaron ahí. Exactamente, y yo te diría que con el regreso del PRI a Los Pinos, lamentablemente en el año 2012, pues iniciaron un proceso de contrarreformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en donde todo lo conquistado de 1917 con el proceso revolucionario hasta pues, 2012, pues lo echaron para abajo, lo han venido
deshaciendo lo que en este país se había construido con base en sangre y lucha de muchos mexicanos, ¿no? El tema que tú comentas del energético es para el neoliberalismo la cereza en el pastel, pero han hecho otras en este tramo, ¿no? ¿Cómo cuáles? Pues yo te diría que arrancaron con la laboral antes de que se fuera Calderón, en septiembre, de que con eso inauguró Calderón las iniciativas preferentes, en septiembre del 2012, y en el primer año de Peña Nieto pues nos endosaron la educativa, que más que educativa era laboral educativa, la financiera, la de telecomunicaciones, la no tan famosa pero muy importante de playas, ¿no? Donde ya le permitieron a lo que estaba prohibido, ya le permitieron a extranjeros poder adquirir territorios en las playas mexicanas, ¿no? Sí, de hecho ahí en todo lo que es Baja California, en toda la costa ya son propiedad de estadounidenses, franceses y alemanes. Exactamente. Y bueno, algunas otras reformas que pasan, que son trascendentales, pero que han pasado un poco más desapercibidas por el tamaño de la energética, como la de transparencia, como la del fuero, pues son muchos temas. Ahora la del agua que quisieron pasar ahí sin que nadie se enterara, ¿no? Y el problema de todas estas reformas tiene que ver principalmente con la falta de conocimiento de lo que se tratan. La verdad es que estando muy cerca del proceso legislativo, te puedo decir con certeza absoluta que de 500 diputados, si acaso 20 sabían lo que estaban votando. O sea, sabían de qué se trataba. O sea, ni siquiera lo leyeron. No. La reforma energética nos llegó a la Cámara de Diputados aprobada por el Senado el 12 de diciembre del 2013. O sea, el día de la Virgen, con toda la disposición de que la gente no estuviera atenta a lo que estaba pasando en la Cámara de Diputados, estuviera mucha de ella muy pendiente de su fe. Sí. Y en un proceso legislativo extraordinario de menos de 14, 15 horas, se aprobaron reformas a 3 artículos constitucionales, donde nunca pasó a comisiones, llegó directo de la Cámara de Senadores al Pleno de la de Diputados, no se dictaminó, se aceptó la minuta. Una reforma constitucional, una reforma que trastoca y cambia todo el sentido económico y pues, la soberanía del país. Se aprobó en menos de 15 horas y lamentablemente después de que se aprobó en la Cámara de Diputados en una sesión maratónica, humanamente imposible de seguir, no se habían integrado el expediente en la Cámara de Diputados. Esto te lo digo porque a mí me tocaba participar como enlace del grupo parlamentario con los órganos directivos de la Cámara. Y no se había terminado de integrar el expediente. La sesión acabó a las 2:30 de la tarde, habiendo iniciado un día antes a las 7 de la noche. Entonces no había terminado de integrarse el expediente, de acumularse, digamos, como decimos los abogados, de ponerse el diario de los debates, de ponerse las reservas, y el Congreso de Chiapas ya lo había aprobado. Y 2 horas después el de Yucatán, y en menos de 24 horas, 48 horas, teníamos la mayoría de legislaturas estatales con el voto aprobatorio de un documento que no conocían. Entonces, pues, más allá de que yo te pueda hablar de que la reforma energética en el caso mexicano no es energética, el último tema que toca la reforma energética es la energía, pues me parece que lo atropellado del proceso te da señales, no solo de las prisas y de los intereses que se movían, por los cuales no quisieron que nadie supiera de qué se trataba, ¿no? Y así como esa, la que se te ocurra, la financiera, es una reforma que tocó 36 ordenamientos legales, humanamente imposible. Nosotros como asesores de un grupo parlamentario la leímos, la releímos, y a la fecha hay cosas muy técnicas, ¿no? De SOFOMES, de SOFOLES, de sociedades cooperativas que no se aprenden nada más de leerlo, ¿no? Como para que se la hayan aprobado en mes y medio.
Entonces, usted habla de un proceso privatizador y que abandona todos los principios conservados en la Constitución del 17. Y ahora no podemos también saltarnos temas así medulares que han sonado en estos días. Primero sí quisiera saber, aunque sea tu opinión genérica o tu postura como ciudadano, Claro. netamente como ciudadano, de Ayotzinapa. ¿De una vez? Sí. Bueno, pues yo te diría, lo primero obviamente es un tema gravísimo lo que está ocurriendo en el país. Lo de Ayotzinapa es un botón. Por supuesto que no Y un botón muy grande. es un botonzote, claro, o sea, es una cosa brutal lo que ocurrió. Lo primero que sin duda alguna hay que pedir pues es lo que estamos pidiendo muchos mexicanos desde hace 6 meses, ¿no? Que es que los queremos vivos y que los queremos de vuelta. Pero las versiones gubernamentales han sido tan encontradas, han sido tan Pues carentes de argumento. Pues sí, ¿no? Porque un día te dicen, no, es que iban a boicotear el evento el informe de la directora del DIF de Iguala, ¿no? Y 15 días después resulta que los chavos salieron de la Normal a las 4:30 de la tarde cuando el informe terminó a la 1 de la tarde. Pero luego te enteras que el ejército los venía siguiendo. Y luego te enteras pues por pedacitos y pedacitos que los confundieron con otros. Y luego que la zona militar no quiso intervenir, pero que sí le avisaron que estaba ocurriendo una balacera. Entonces, la información es tan contradictoria que pues a todos los mexicanos nos queda claro que el artífice de lo que ocurrió fue el Estado, ¿no? Sí. No hay, y no solo es un botón gigante de lo que está ocurriendo en el país en términos de seguridad, es un botón de la ingobernabilidad que existe ya pues seguramente o cerca ya del 50%.